el ascenso increíble y la caída sorprendente del barón de Mauá, secretos de un rey olvidado. En el agitado Brasil del siglo XIX, donde la ambición y la traición danzan en sus calles, surge Irineu Evangelista de Sousa, el barón de Mauá, con una visión tan amplia como la selva amazónica. Mauá no solo soñaba con el oro y la plata, su anhelo era más grande. Su imperio se extendía como una tela de araña, con ferrocarriles que atravesaban el corazón del país y fábricas que resonaban con la fuerza del progreso. Pero bajo la brillantez de sus logros, un oscuro secreto se cernía como una sombra ominosa. Su mejor amigo, un hombre que había compartido sus sueños, había traicionado su confianza y se había aliado con poderosos adversarios, ansiosos por desmantelar su legado. Aquella noche, la ciudad de Río de Janeiro brillaba con los rumores y las intrigas. Las antorchas iluminaban rostros llenos de curiosidad y desconfianza. ¿Qué había llevado a un hombre que lo tenía todo a enfrentarse a la ruina inminente? Mauá, de pie en su ostentosa oficina, sentía el nudo en su garganta. Las empresas que construyó con tanto esfuerzo estaban tambaleándose, al borde del colapso. Empezaban a circular rumores. ¿Es cierto que los capitales extranjeros buscan hundirlo?, murmuraban, mientras él apretaba los puños, su mente repleta de ilusiones frustradas. Las traiciones se sienten como cuchillos en la espalda, y cuanto más se acercaba a la verdad, más se adentraba en una red de mentiras. ¿Podría haber un complot que vincula sus fracasos a intereses extranjeros?, se preguntaba, mientras los ecos de risas burlonas de ese amigo en quien confió resonaban en su cabeza. Cada paso que daba hacia la revelación era como abrir una herida que no sanaba. Se sentía solo, acorralado. Las luces de la ciudad temblaban como si predecían su caída. Su mente viajaba al pasado, recordando momentos de gloria y satisfacciones. Pero la traición había inyectado veneno en su éxito. La ansiedad se tragaba sus noches, y en sus días su mirada se tornaba oscura. Podría desenmascarar a su enemigo antes de que fuera demasiado tarde. En la mente de Mauá las imágenes se entrelazaban. Una locomotora silbando triunfante, una fábrica vibrante, su amigo riendo, y luego un grito ahogado. La traición revelándose como un monstruo devorador de sueños. La presión se intensificaba. El aire estaba cargado de un sentido de urgencia, y a cada instante sentía que sus aliados se convertían en adversarios. Las reuniones se tornaban tensas, las sonrisas envenenadas. Su propio corazón latía con fuerza, agarrado en un círculo de caos autoinfligido. Pensó en la venganza, sí, pero también en la posibilidad de un propósito más grande. Él había deseado un país próspero. ¿Era posible que su ambición lo llevara a la destrucción? Antes de que se desvanecieran sus sueños, antes de que se extinguiera la luz que había encendido con su esfuerzo, sencillamente necesitaba respuestas. ¿La venganza se convertiría en su única salida o podría encontrar un camino hacia la redención en medio de la traición? La noche lo engullía, y al otro lado, una verdad aterradora lo esperaba. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante.
Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com el algoritmo. Ah, e me conta-nos. Comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Interagir. La noche se hacía más densa a medida que Irineo Evangelista de Sousa, el barón de Mauá, se sumía en sus pensamientos. Las luces de Río de Janeiro titilaban, reflejando la tensión que se agolpaba en su pecho. En su mente, la imagen de su amigo traidor se desdibujaba con cada nuevo susurro que llegaba a sus oídos. Cada murmullo, cada sonrisa furtiva lo acercaba más a la verdad que lo rodeaba como un fantasma. Pero algo en el aire esa noche decía que las cosas estaban a punto de cambiar de manera drástica. El reloj en su oficina sonaba fuerte. Tic, tac, tic. La inquietud se apoderaba de él. Entonces, el estruendo de unos pasos resonó en la puerta. No era un visitante cualquiera. Era Laura, su hermana, una mujer fuerte que había estado en las sombras de su vida empresarial. Pero al verla, un escalofrío recorrió la espalda de Mauá. Algo no estaba bien. Irineo, dijo ella, su voz temblorosa, necesitamos hablar. Mauá se enderezó, la tensión se hizo palpable. Ella no era de hacer apariciones así. Algo lo había impactado. Se sentó y le hizo una seña para que hablara. Laura se acercó y con un susurro casi imperceptible reveló el secreto que había mantenido en silencio. Es sobre ti y sobre Carlos. El nombre le golpeó como un martillo. Carlos, su amigo, su aliado, el traidor. Pero eso no era todo. Laura, con lágrimas en los ojos, continuó. Él no solo te traicionó por dinero. Hay algo más. Me enteré esta tarde. Te ha engañado sobre su pasado. No es quien crees que es. El corazón de Mauá pareció detenerse. ¿Qué podía ser más devastador que la traición? El aire se volvió pesado, como si el mundo entero hubiera sido sumergido en la oscuridad. Laura prosiguió, revelando un vínculo familiar entre Carlos y un rival político, un lazo que había permanecido oculto durante años. Mauá sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. No solo se ha aliado con tus enemigos, Irineo. Él es parte de su plan. Siempre lo fue. Mauá se levantó abruptamente. El dolor en su pecho se volvía insoportable. Cada sueño, cada peso de la ambición que había construido ahora se desmoronaba como arena. ¿Podía realmente confiar en alguien? El aire se tornó en un torbellino de emociones. ¿Y si todo lo que había creído era una ilusión? ¿Y si la persona que había compartido sus sueños era la misma que planeaba su caída? Y justo cuando la ansiedad se apoderaba de él, un estruendo estalló desde la calle, sacudiendo los cimientos de su oficina. Un grito ahogado rompió el silencio. Mauá y Laura miraron hacia la ventana, donde una multitud se aglomeraba. Les llegaban ecos de caos. La noticia corrió como fuego. Un atentado había tenido lugar en una de las fábricas de Mauá, y las llamas estaban consumiéndola. En ese instante, todo se volvió confuso. El peligro no solo estaba dentro de las paredes de su oficina, ahora también le ardía en el exterior. La traición y la pérdida de confianza se entrelazaban con un nuevo horror. ¿Era Carlos el responsable de esto? ¿Había ido tan lejos como para destruir sus propios sueños? ¿Y qué lugar ocupaba Laura en todo esto?
Mientras la ciudad ardía, Mahua se encontró atrapado entre la traición y la urgencia. Tenía que decidir: ¿se dejaba llevar por el rencor o luchaba por redimir su nombre y salvar lo que quedaba de su legado? El destino de su imperio pendía de un hilo, y el tiempo se esfumaba. La noche se oscurecía y con ella venía la incertidumbre. Respira profundo, Irineo. No hay vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. La verdad y su futuro se entrelazaban en una danza peligrosa. ¿Qué haría ahora? La respuesta se ocultaba entre la niebla de ese atentado devastador. Un misterio que aún esperaba ser desentrañado. La noche se oscurecía, y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo, Irineo. No había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. La verdad y su futuro se entrelazaban en una danza peligrosa. De repente, una bomba estalló desde la calle, un rugido ensordecedor que resonó en su oficina. Las ventanas vibraron y los cristales se hicieron añicos, lloviendo como un torrente de vidrio en el suelo. Mahua y Laura cayeron al suelo, cubriéndose instintivamente. La confusión se apoderó de ellos. Gritos, humo, el aroma a pólvora llenó el aire. Cuando Mahua se incorporó, el desorden era completo. El caos reinaba. Los gritos de pánico de la multitud afuera resonaban, una sinfonía aterradora. ¡Laura!, gritó, buscando a su hermana entre el estruendo. Cuando la vio, un terror indescriptible le recorrió el cuerpo. Ella se había lastimado. Una herida en su frente manaba sangre. Mahua sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Estoy bien, dijo ella, intentando calmarlo. «Pero, Irineo, tenemos que salir de aquí». Él asintió, aún aturdido. Pero no había tiempo. Se dirigieron hacia la salida cuando de pronto un grupo de hombres armados irrumpió por la puerta. Eran varios, una fuerza organizada, decidida a sembrar más caos. Mahua sintió como si le cayera una losa sobre el pecho. ¿Quiénes eran? ¿Por qué hacían esto? ¡Alto!, gritó uno de ellos, su voz dura como el acero. Mahua sintió que su corazón latía con fuerza. Pero en un instante, un rostro entre la multitud capturó su atención. Era Carlos, su amigo, su traidor. «¿Qué haces aquí?», gritó Mahua, su voz desgarrada por la ira y el dolor. Carlos no respondió, pero una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que lo decía todo. Él estaba detrás de esto. La confusión se acrecentó cuando Laura, con esfuerzo, levantó su mano y apuntó hacia Carlos. «Irineu, hay algo más. Carlos está detrás de todo esto», gritó. Sus palabras se sentían como un rayo que partía el aire. Mahua se congeló. Todo lo que había sembrado de amistad se desmoronaba. Los hombres armados comenzaron a avanzar. Mahua sintió una mezcla de furia y traición, amenazando con consumirlo. Una oleada de recuerdos lo invadió. Risas, complicidades, promesas. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Justo cuando todo parecía perdido, un destello brillante apareció desde la oscuridad. Era la policía, finalmente. Las sirenas aullaban, rompiendo el silencio, apuntando reflejos en la penumbra. «¡Al suelo!», gritó un oficial. Los hombres armados se dispersaron, tropezando entre el caos. Mahua, sin embargo, no pudo apartar la vista de Carlos. «¿Por qué, Carlos?», preguntó, la voz temblorosa. La traición lo había desgarrado. Pero Carlos simplemente se encogió de hombros, como si todo fuera parte de un juego.
porque siempre fuiste el obstáculo en mi camino. Irineu, nunca detuve mis planes por tu amistad. Su risa era estridente, un eco de maldad que resonaba en la mente de Mawá. Las cosas que dio por sentadas se estaban desmoronando. Y justo cuando más dudas lo invadían, una sombra se interpuso entre él y la verdad. Un hombre más alto, con una máscara. Sin previo aviso, lo tomó por el cuello y lo empujó. Mawá cayó al suelo. La lección de hoy, varón, dijo el hombre enmascarado, su voz profunda y amenazante. No puedes confiar en nadie. Con una ráfaga de adrenalina, Mawá se levantó. Miró a Laura. Ella aún estaba herida, pero íntegra. Tenían que salir de allí. Pero justo en ese momento, un grito escalofriante atravesó el aire, seguido del sonido de un disparo. Mawá se congeló, con el corazón en un puño. ¿Quién había caído? El tiempo se detuvo. La verdad que creyó conocer se desvanecía. Todo lo que había construido estaba en peligro. La noche se había vuelto una pesadilla. ¿Quién podía ser su aliado real? Mientras la confusión reinaba, Mawá se dio cuenta de que el verdadero horror apenas empezaba. La máscara había caído. Pero ¿quién sería el siguiente en caer? La noche se oscurecía, y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo, Irineu. No había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. Un disparo se cortó en el aire, y de pronto el tiempo pareció detenerse. Mawá se quedó congelado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Quién había caído? El grito desgarrador de una mujer atravesó el aire, un sonido que heló su sangre. Era Laura. Mawá se volvió hacia ella, y el horror lo invadió al ver que su hermana yacía en el suelo, con los ojos abiertos. La mirada fija, pero sin vida. Sintió como si le arrancaran el corazón. El frío de la traición se convirtió en un calor ardiente que lo envolvió. En cuestión de segundos, su mundo se venía abajo. ¡No! Gritó, desesperado, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron su pulso. Pero ¿cómo podía ser? No podía estar sucediendo. Tal vez aún había tiempo. Su mente se llenó de gritos y ecos, las risas de Carlos resonando como un maldito canto de sirena en su cabeza. Fundido en la confusión, un vendedor de dulces había sido testigo de aquel caos. Escudriñaba la escena, notando pequeñas cosas. El brillo de un anillo de oro en el dedo de Carlis, un gesto familiar, un susurro apenas audible en medio del bullicio. «Fui yo quien lo llevó aquí», musitó Carlos, su voz bromeando mientras se retiraba. Como si todo fuera parte de un juego macabro. Mawá sintió que su cuerpo se llenaba de rabia. No solo había perdido a su hermana, sino que su amigo había sido el autor intelectual de aquella sinfonía de horror. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un hombre apareció entre la multitud que se había formado. Alto, con una chaqueta negra y un rostro familiar, pero distante. Mawá quedó paralizado. Era el conde Ribeiro, un viejo adversario. ¿Qué hacía él allí? «Esto es solo el principio, Mawá», añadió Ribeiro, sus ojos chispeantes de satisfacción. «Carlos no es el único que te juega en contra.
Cada paso que diste fue monitoreado. Cada victoria tuya fue un ladrillo en la muralla que te sepultará. El mundo de Mauá se tambaleó. ¿Qué? ¿Ribeiro también estaba detrás de esto? ¡Una traición! ¡Otra! Todo un entramado de enemigos al acecho. A cada palabra que salía de la boca del conde, Mauá sentía que todo lo que había creído era una mentira. En un instante, todo se volvió oscuro. El cuerpo sin vida de Laura, el rostro burlón de Carlos y la figura imponente de Ribeiro se mezclaron en su mente, formando un rompecabezas aterrador. La verdad que había buscado había sido un espejismo. Nunca fue su amigo, nunca lo fue. ¿Por qué?, preguntó, la voz quebrada por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? Porque siempre quise ser tú, Irineo. La fama, el poder, todo lo tuyo. Te lo quitaré todo. En ese momento algo pasó. Un estallido en la fábrica cercana sacudió el suelo. Las llamas comenzarían a ser la señal de un nuevo comienzo para él, un nuevo reino bajo su control. La multitud comenzó a dispersarse. El caos reinaba. Mauá, sin saber si era la rabia, el miedo o la desesperación, miró a Ribeiro y vio la revelación en su mirada. Había más en esa pieza del juego, algo aún no mencionado, algo que ligaba su familia a la de su antiguo amigo. Mientras todo se desmoronaba, Mauá supo que debía actuar. Debía descubrir la verdad detrás de esa conexión. Preguntas pululaban en su mente. ¿Quién realmente era Carlos? ¿Qué secretos había ocultado? Y lo más importante, ¿cómo conseguiría salir de este laberinto de mentiras y traiciones? La noche se llenó de gritos y llamas, de traidores escondidos entre la oscuridad. Mauá se quedó parado allí, entre el horror y una nueva realidad, preguntándose si su legado se reduciría a cenizas o si existiría una manera de redimirlo todo. En ese instante, el futuro se volvió incierto y la noche parecía abrazarlo en un crisol de promesas traidoras y alianzas perdidas. La verdad lo estaba esperando en las sombras y él estaba decidido a encontrarla, cueste lo que cueste. La noche se oscurecía y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo. Irineo, no había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. Un disparo se cortó en el aire y de pronto el tiempo pareció detenerse. Mauá se quedó congelado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Quién había caído? El grito desgarrador de una mujer atravesó el aire. Un sonido que heló su sangre. Era Laura. Mauá se volvió hacia ella y el horror lo invadió al ver que su hermana yacía en el suelo, con los ojos abiertos, la mirada fija, pero sin vida. Sintió como si le arrancaran el corazón. El frío de la traición se convirtió en un calor ardiente que lo envolvió. En cuestión de segundos, su mundo se venía abajo. ¡No!, gritó, desesperado, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron su pulso. Pero, ¿cómo podía ser? No podía estar sucediendo. Tal vez aún había tiempo. Su mente se llenó de gritos y ecos, las risas de Carlos resonando como un maldito canto de sirena en su cabeza. Fundido en la confusión, un vendedor de dulces había sido testigo de aquel caos. Escudriñaba la escena, notando pequeñas cosas, el brillo de un anillo de oro en el dedo de Carlos, un gesto familiar, un susurro apenas, audible en medio del bullicio. «Fui yo quien lo llevó aquí», musitó Carlos, su voz bromeando mientras se retiraba.
como si todo fuera parte de un juego macabro. Mahua sintió que su cuerpo se llenaba de rabia. No solo había perdido a su hermana, sino que su amigo había sido el autor intelectual de aquella sinfonía de horror. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un hombre apareció entre la multitud que se había formado. Alto, con una chaqueta negra y un rostro familiar pero distante. Mahua quedó paralizado. Era el conde Ribeiro, un viejo adversario. ¿Qué hacía él allí? Esto es solo el principio, Mahua, añadió Ribeiro, sus ojos chispeantes de satisfacción. Carlos no es el único que te juega en contra. Cada paso que diste fue monitoreado. Cada victoria tuya fue un ladrillo en la muralla que te sepultará. El mundo de Mahua se tambaleó. ¿Qué? ¿Ribeiro también estaba detrás de esto? Una traición. Otra. Todo un entramado de enemigos al acecho. A cada palabra que salía de la boca del conde, Mahua sentía que todo lo que había creído era una mentira. En un instante, todo se volvió oscuro. El cuerpo sin vida de Laura, el rostro burlón de Carlos y la figura imponente de Ribeiro se mezclaron en su mente, formando un rompecabezas aterrador. La verdad que había buscado había sido un espejismo. Nunca fue su amigo. Nunca lo fue. ¿Por qué? Preguntó, la voz quebrada por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? Porque siempre quise ser tú, Irineu. La fama, el poder, todo lo tuyo. Te lo quitaré todo. Mahua sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Cuando Ribeiro dio un paso hacia adelante, algo brilló en su chaqueta. Un objeto metálico que nunca había esperado ver. Era el medallón que pertenecía a su padre. Un símbolo familiar que Mahua había creído perdido. ¿Por qué tenía Ribeiro ese medallón? Y entonces todo cobró sentido en un instante aterrador. El conde Ribeiro no solo era un rival, era el hermano de su madre. Un secreto oculto durante años. La traición le atravesó como una cuchillada. Sus recuerdos de infancia comenzaron a resurgir. Momentos que había ignorado. La conexión que una vez pensó perdida estaba más viva que nunca. Tuve que hacer lo que hice para que todo volviera a su lugar. Nunca debiste haber existido. La herencia está dividida, pero quiero que sepas que siempre estuviste en el camino. La voz de Ribeiro se volvió más grave, más amenazante. Laura solo fue el inicio, pero no será el último que perderás. Las palabras del conde retumbaron en su mente. La última frase brillaba con un significado escalofriante. Mahua sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Qué? ¿Había desatado? ¿Acaso los lazos sangrientos de su propia familia lo habían llevado hasta aquí? Entre el caos y el llanto que llenaba el aire, Mahua miró a su alrededor. La multitud, el fuego, la traición, todo estaba en su contra, al borde del abismo. La verdad lo estaba esperando en las sombras, y él estaba decidido a encontrarla, cueste lo que cueste. Su vida, su legado, todo se estaba desmoronando. Pero antes de entender qué hacer, un nuevo estruendo ensordecedor resonó desde la fábrica. Y en ese momento supo que el caos apenas comenzaba. La noche se oscurecía, y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo. Irineu. No había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. Un disparo se cortó en el aire, y de pronto el tiempo pareció detenerse. Mahua se quedó congelado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Quién había caído? El grito desgarrador de una mujer atravesó el aire, un sonido que heló su sangre. Era Laura. Mahua se volvió hacia ella, y el horror lo invadió al ver que su hermana yacía en el suelo, con los ojos abiertos,
la mirada fija pero sin vida. Sintió como si le arrancaran el corazón. El frío de la traición se convirtió en un calor ardiente que lo envolvió. En cuestión de segundos, su mundo se venía abajo. ¡No! Gritó, desesperado, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron su pulso. Pero, ¿cómo podía ser? No podía estar sucediendo. Tal vez aún había tiempo. Su mente se llenó de gritos y ecos. Las risas de Carlos resonando como un maldito canto de sirena en su cabeza. Fundido en la confusión, un vendedor de dulces había sido testigo de aquel caos. Escudriñaba la escena, notando pequeñas cosas. El brillo de un anillo de oro en el dedo de Carlos, un gesto familiar, un susurro apenas audible en medio del bullicio. «Fui yo quien lo llevó aquí», musitó Carlos, su voz bromeando mientras se retiraba, como si todo fuera parte de un juego macabro. Mawá sintió que su cuerpo se llenaba de rabia. No solo había perdido a su hermana, sino que su amigo había sido el autor intelectual de aquella sinfonía de horror. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un hombre apareció entre la multitud que se había formado. Alto, con una chaqueta negra y un rostro familiar, pero distante. Mawá quedó paralizado. Era el conde Ribeiro, un viejo adversario. ¿Qué hacía él allí? «Esto es solo el principio, Mawá», añadió Ribeiro, sus ojos chispeantes de satisfacción. «Carlos no es el único que te juega en contra. Cada paso que diste fue monitoreado. Cada victoria tuya fue un ladrillo en la muralla que te sepultará. El mundo de Mawá se tambaleó». «¿Qué? ¿Ribeiro también estaba detrás de esto?» «Una traición, otra. Todo un entramado de enemigos al acecho». A cada palabra que salía de la boca del conde, Mawá sentía que todo lo que había creído era una mentira. En un instante, todo se volvió oscuro. El cuerpo sin vida de Laura, el rostro burlón de Carlos y la figura imponente de Ribeiro se mezclaron en su mente, formando un rompecabezas aterrador. La verdad que había buscado había sido un espejismo. Nunca fue su amigo, nunca lo fue. ¿Por qué?, preguntó la voz quebrada por el dolor. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque siempre quise ser tú, Irineu, la fama, el poder, todo lo tuyo. Te lo quitaré todo». Mawá sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Cuando Ribeiro dio un paso hacia adelante, algo brilló en su chaqueta. Un objeto metálico que nunca había esperado ver. Era el medallón que pertenecía a su padre, un símbolo familiar que Mawá había creído perdido. ¿Por qué tenía Ribeiro ese medallón? Y entonces todo cobró sentido en un instante aterrador. El conde Ribeiro no solo era un rival, era el hermano de su madre, un secreto oculto durante años. La traición le atravesó como una cuchillada. Sus recuerdos de infancia comenzaron a resurgir, momentos que había ignorado. La conexión que una vez pensó perdida estaba más viva que nunca. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor resonó desde la fábrica. Hubo un destello brillante y el cielo nocturno se iluminó como si el mismo sol hubiera estallado. Mawá cubrió sus ojos mientras las llamas devoraban el edificio. La explosión fue tan potente que hizo temblar el suelo bajo sus pies. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió en el clamor. La multitud se dispersó. Gritos de pánico llenaron el aire. En medio del caos, Mawá se dio cuenta de que en la confusión Carlos había desaparecido. Sin pensar, comenzó a buscarlo entre el caos, pero lo que encontró fue aún más sorprendente. Un hombre que no reconoció,
se precipitó hacia él, llevando en sus manos el medallón de su padre. «Irineu», gritó el hombre, su voz entrecortada por la prisa. «Hay algo que debes saber. Es sobre la verdadera razón de la traición de Carlos». Mahua sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este hombre y de dónde había salido? En el aire había una amenaza latente, un nuevo giro en la historia que ni siquiera podía imaginar. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero también más peligrosa. Miró a su alrededor. El fuego seguía devastando la fábrica y la sombra de Ribeiro se desvanecía junto a su sueño. La traición invadía su mente, pero otra vez esa urgencia lo llevó a querer saber más. Si el mundo se estaba desmoronando a su alrededor, sabía que necesitaba respuestas. ¿Qué era lo que este extraño sabía que cambiaría todo? Con el corazón latiendo salvajemente y los ecos de las llamas resonando en sus oídos, Mahua se preparó para enfrentar no solo a sus enemigos, sino a la verdad que podría transformar su vida de una vez por todas. ¿Podría encontrar la redención en medio de esta tormenta de traiciones? ¿Y cuál sería el costo de tal búsqueda? La noche apenas comenzaba y Mahua se adentró en un nuevo camino, lleno de misterios y peligros aún no revelados. La noche se oscurecía y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo. Irineu. No había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. Un disparo se cortó en el aire y de pronto el tiempo pareció detenerse. Mahua se quedó congelado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Quién había caído? El grito desgarrador de una mujer atravesó el aire, un sonido que heló su sangre. Era Laura. Mahua se volvió hacia ella y el horror lo invadió al ver que su hermana yacía en el suelo, con los ojos abiertos, la mirada fija, pero sin vida. Sintió como si le arrancaran el corazón. El frío de la traición se convirtió en un calor ardiente que lo envolvió. En cuestión de segundos, su mundo se venía abajo. ¡No!, gritó, desesperado, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron su pulso. Pero ¿cómo podía ser? No podía estar sucediendo. Tal vez aún había tiempo. Su mente se llenó de gritos y ecos, las risas de Carlos resonando como un maldito canto de sirena en su cabeza. Fundido. En la confusión, un vendedor de dulces había sido testigo de aquel caos. Escudriñaba la escena, notando pequeñas cosas. El brillo de un anillo de oro en el dedo de Carlos. Un gesto familiar, un susurro apenas audible en medio del bullicio. «Fui yo quien lo llevó aquí», musitó Carlos, su voz bromeando mientras se retiraba, como si todo fuera parte de un juego macabro. Mahua sintió que su cuerpo se llenaba de rabia. No solo había perdido a su hermana, sino que su amigo había sido el autor intelectual de aquella sinfonía de horror. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un hombre apareció entre la multitud que se había formado. Alto, con una chaqueta negra y un rostro familiar pero distante. Mahua quedó paralizado. Era el conde Ribeiro, un viejo adversario. ¿Qué hacía él allí? «Esto es solo el principio, Mahua», añadió Ribeiro, sus ojos chispeantes de satisfacción. «Carlos, no es el único que te juega en contra. Cada paso que diste fue monitoreado. Cada victoria tuya fue un ladrillo en la muralla que te sepultará. El mundo de Mahua se tambaleó. ¿Qué? ¿Ribeiro también estaba detrás de esto? Una traición, otra. Todo un entramado de enemigos al acecho.
A cada palabra que salía de la boca del conde, Mahua sentía que todo lo que había creído era una mentira. En un instante todo se volvió oscuro. El cuerpo sin vida de Laura, el rostro burlón de Carlos y la figura imponente de Ribeiro se mezclaron en su mente, formando un rompecabezas aterrador. La verdad que había buscado había sido un espejismo. Nunca fue su amigo. Nunca lo fue. ¿Por qué? Preguntó la voz quebrada por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? Porque siempre quise ser tú, Irineu. La fama, el poder, todo lo tuyo. Te lo quitaré todo. Mahua. Sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Cuando Ribeiro dio un paso hacia adelante, algo brilló en su chaqueta. Un objeto metálico que nunca había esperado ver. Era el medallón que pertenecía a su padre, un símbolo familiar que Mahua había creído perdido. ¿Por qué tenía Ribeiro ese medallón? Y entonces, en un giro inesperado, el rostro del conde empezó a transformarse. Mahua, atónito, vio cómo Ribeiro se desvanecía en sombras. Un remolino de luz envolvió el lugar, y antes de que pudiera comprenderlo, un instante sobrecogedor lo llenó. Cuando la luz disminuyó, todo había cambiado. Carlos estaba de pie, perfectamente ileso, pero ahora junto a él, una figura imponente que Mahua nunca habría podido imaginar. Era su propio padre, resurgido de un pasado que creía enterrado. «Padre», musitó Mahua, el suelo titilando bajo sus pies. «Sí, hijo, he estado más cerca de lo que piensas. Pero no, puedo explicarte ahora». La voz de su padre resonaba como un eco lejano, y el tiempo empezaba a enredarse. «Carlos, él es tu hermano». Mahua sintió que el aire se le escapaba. Su hermano, Carlos, su vida acababa de desmoronarse de nuevo. La traición era escandalosa. Su mente trató de asimilarlo. Mientras tanto, la multitud se dispersaba. El caos se alzaba. «Lo siento, Irineu», dijo Carlos, su rostro ahora imperturbable. «Tu familia siempre ha sido un juego de ajedrez. Nunca estuviste en el tablero». Mahua miró a su alrededor. La fábrica en llamas, su hermana muerta, y ahora este nuevo mundo de secretos. La verdad estaba más complicada de lo que había imaginado. «¿Qué significa esto?», gritó, tembloroso. «Todo lo que creía, todo fue una mentira». «No hay tiempo», dijo el padre, mirando por encima del hombro. «La verdad es más oscura de lo que crees. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar. Pero depende de ti decidir. La noche se había convertido en un laberinto de revelaciones». ¿Qué pasaría ahora? Todo lo que había conocido se desvanecía. Mahua se sintió atrapado entre la traición y un futuro incierto, mientras el escape y el horror continuaban a su alrededor. La única certeza que tenía era que nada volvería a ser igual. La oscuridad de la verdad se acercaba, y él debía decidir si realmente quería conocerla. ¿Se atrevería a seguir adelante, habiendo perdido tanto? La noche se oscurecía, y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo, Irineu. No había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. Un disparo se cortó en el aire, y de pronto el tiempo pareció detenerse. Mahua se quedó congelado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Quién había caído? El grito desgarrador de una mujer. Atravesó el aire. Un sonido que heló su sangre. Era Laura. Mahua se volvió hacia ella y el horror lo invadió al ver que su hermana yacía en el suelo, con los ojos abiertos, la mirada fija pero sin vida. Sintió como si le arrancaran el corazón. El frío de la traición se convirtió en un calor ardiente que lo envolvió. En cuestión de segundos su mundo se venía abajo. «¡No!», gritó, desesperado, corriendo hacia ella.
Sus manos temblorosas buscaron su pulso. Pero, ¿cómo podía ser? No podía estar sucediendo. Tal vez aún había tiempo. Su mente se llenó de gritos y ecos, las risas de Carlos resonando como un maldito canto de sirena en su cabeza. Fundido en la confusión, un vendedor de dulces había sido testigo de aquel caos. Escudriñaba la escena notando pequeñas cosas: el brillo de un anillo de oro en el dedo de Carlos, un gesto familiar, un susurro apenas audible en medio del bullicio. Fui yo quien lo llevó aquí, musitó Carlos, su voz bromeando mientras se retiraba, como si todo fuera parte de un juego macabro. Mahua sintió que su cuerpo se llenaba de rabia. No solo había perdido a su hermana, sino que su amigo había sido el autor intelectual de aquella sinfonía de horror. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un hombre apareció entre la multitud que se había formado. Alto, con una chaqueta negra y un rostro familiar pero distante, Mahua quedó paralizado. Era el conde Ribeiro, un viejo adversario. ¿Qué hacía él allí? Esto es solo el principio, Mahua, añadió Ribeiro, sus ojos chispeantes de satisfacción. Carlos no es el único que te juega en contra. Cada paso que diste fue monitoreado. Cada victoria tuya fue un ladrillo en la muralla que te sepultará. El mundo de Mahua se tambaleó. ¿Qué? ¿Ribeiro también estaba detrás de esto? ¡Una traición! ¡Otra! Todo un entramado de enemigos al acecho. A cada palabra que salía de la boca del conde, Mahua sentía que todo lo que había creído era una mentira. En un instante todo se volvió oscuro. El cuerpo sin vida de Laura, el rostro burlón de Carlos y la figura imponente de Ribeiro se mezclaron en su mente formando un rompecabezas aterrador. La verdad que había buscado había sido un espejismo. Nunca fue su amigo. Nunca lo fue. ¿Por qué? Preguntó la voz quebrada por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? Porque siempre quise ser tú, Irineo. La fama, el poder, todo lo tuyo. Te lo quitaré todo. Mahua sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Cuando Ribeiro dio un paso hacia adelante, algo brilló en su chaqueta, un objeto metálico que nunca había esperado ver. Era el medallón, que pertenecía a su padre, un símbolo familiar que Mahua había creído perdido. ¿Por qué tenía Ribeiro ese medallón? Y entonces, en un giro inesperado, el rostro del conde empezó a transformarse. Mahua, atónito, vio cómo Ribeiro se desvanecía en sombras. Un remolino de luz envolvió el lugar, y antes de que pudiera comprenderlo, un instante sobrecogedor lo llenó. Cuando la luz disminuyó, todo había cambiado. Carlos estaba de pie, perfectamente ileso, pero ahora junto a él, una figura imponente que Mahua nunca habría podido imaginar. Era su propio padre, resurgido de un pasado que creía enterrado. «Padre», musitó Mahua, el suelo titilando bajo sus pies. «Sí, hijo, he estado más cerca de lo que piensas, pero no puedo explicarte ahora». La voz de su padre resonaba como en eco lejano, y el tiempo empezaba a enredarse. «Carlos, él es tu hermano». Mahua sintió que el aire se le escapaba. «¿Su hermano, Carlos?» Su vida acababa de desmoronarse de nuevo. La traición era escandalosa. Su mente trató de asimilarlo. Mientras tanto, la multitud se dispersaba, el caos se alzaba. «Lo siento, Irineo», dijo Carlos, su rostro ahora imperturbable. «Tu familia siempre ha sido un juego de ajedrez. Nunca estuviste en el tablero». Mahua miró a su alrededor, la fábrica en llamas, su hermana muerta y ahora este nuevo mundo de secretos.
La verdad estaba más complicada de lo que había imaginado. ¿Qué significa esto? Gritó tembloroso. Todo lo que creía. Todo fue una mentira. No hay tiempo, dijo el padre, mirando por encima del hombro. La verdad es más oscura de lo que crees. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar, pero depende de ti decidir. En un instante una explosión estalló detrás de ellos. Un grito resonó, un sonido horrible que retumbó en su pecho. Mahua se dio la vuelta. Justo cuando la batería de fuego se iluminó, un grupo de encapuchados aparecieron, armados y decididos, dirigiéndose hacia ellos. Eran figuras que había visto antes, pero nunca había imaginado que todo esto era parte de un plan más grande. ¿Qué están haciendo aquí?, gritó Mahua, tratando de no dejar que el pánico lo dominara. «El tiempo se acabó, Irineu», gritó Carlos, y en ese instante los encapuchados abrieron fuego. El caos se desató. Mahua sintió el sudor helado rodar por su frente mientras buscaba refugio. ¿Dónde estaba su padre? Esos hombres no solo eran enemigos, traían un mensaje que él aún no comprendía. De repente, el mundo se oscureció de nuevo. Mahua vio caer a un hombre entre el humo, un rostro conocido. El propio Ribeiro caía a sus pies con un balazo en la frente. «¡No!», gritó Mahua, y en un solo impulso buscó a su familia. Lo último que vio fue la sonrisa burlona de Carlos. La verdad se desvanecía. Su padre, Carlos, todo lo que había creído se desmoronaba en un torrente de fuego. ¿Podría salir de esto? ¿Conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Los ecos de la traición lo perseguirían y al mismo tiempo sentía que el futuro se tornaba más oscuro e incierto. Las preguntas quedaban flotando en el aire, quiméricas e inalcanzables. ¿Quién era el verdadero enemigo en esta guerra familiar? La respuesta se adentraba en sombras que amenazaban con engullirlo todo. La noche se oscurecía, y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo Irineu. No había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. Un disparo se cortó en el aire, y de pronto el tiempo pareció detenerse. Mahua se quedó congelado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Quién había caído? El grito desgarrador de una mujer atravesó el aire, un sonido que heló su sangre. Era Laura. Mahua se volvió hacia ella, y el horror lo invadió al ver que su hermana yacía en el suelo, con los ojos abiertos, la mirada fija, pero sin vida. Sintió como si le arrancaran el corazón. El frío de la traición se convirtió en un calor ardiente que lo envolvió. En cuestión de segundos, su mundo se venía abajo. «¡No!», gritó, desesperado, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron su pulso. Pero, ¿cómo podía ser? No podía estar sucediendo. Tal vez aún había tiempo. Su mente se llenó de gritos y ecos, las risas de Carlos resonando como un maldito canto de sirena en su cabeza. Fundido en la confusión, un vendedor de dulces había sido testigo de aquel caos. Escudriñaba la escena, notando pequeñas cosas. El brillo de un anillo de oro en el dedo de Carlos, un gesto familiar, un susurro apenas audible en medio del bullicio. «Fui yo quien lo llevó aquí», musitó Carlos, su voz bromeando mientras se retiraba, como si todo fuera parte de un juego macabro. Mahua sintió que su cuerpo se llenaba de rabia. No solo había perdido a su hermana, sino que su amigo había sido el autor intelectual
de aquella sinfonía de horror. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un hombre apareció entre la multitud que se había formado, alto, con una chaqueta negra y un rostro familiar pero distante. Mauá quedó paralizado. Era el conde Ribeiro, un viejo adversario. ¿Qué hacía él allí? Esto es solo el principio, Mauá, añadió Ribeiro, sus ojos chispeantes de satisfacción. Carlos no es el único que te juega en contra. Cada paso que diste fue monitoreado. Cada victoria tuya fue un ladrillo en la muralla que te sepultará. El mundo de Mauá se tambaleó. ¿Qué? ¿Ribeiro también estaba detrás de esto? ¡Una traición! ¡Otra! Todo un entramado de enemigos al acecho. A cada palabra que salía de la boca del conde, Mauá sentía que todo lo que había creído era una mentira. En un instante, todo se volvió oscuro. El cuerpo sin vida de Laura, el rostro burlón de Carlos y la figura imponente de Ribeiro se mezclaron en su mente, formando un rompecabezas aterrador. La verdad que había buscado había sido un espejismo. Nunca fue su amigo, nunca lo fue. ¿Por qué?, preguntó, la voz quebrada por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? Porque siempre quise ser tú, Irineu. La fama, el poder, todo lo tuyo. Te lo quitaré todo. Mauá sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Cuando Ribeiro dio un paso hacia adelante, algo brilló en su chaqueta. Un objeto metálico que nunca había esperado ver. Era el medallón que pertenecía a su padre, un símbolo familiar que Mauá había creído perdido. ¿Por qué tenía Ribeiro ese medallón? Y entonces, en un giro inesperado, el rostro del conde empezó a transformarse. Mauá, atónito, vio cómo Ribeiro se desvanecía en sombras. Un remolino de luz envolvió el lugar, y antes de que pudiera comprenderlo, un instante sobrecogedor lo llenó. Cuando la luz disminuyó, todo había cambiado. Carlos estaba de pie, perfectamente ileso, pero ahora junto a él, una figura imponente que Mauá nunca habría podido imaginar. Era su propio padre, resurgido de un pasado que creía enterrado. «Padre», musitó Mauá, el suelo titilando bajo sus pies. «Sí, hijo, he estado más cerca de lo que piensas. Pero no puedo explicarte ahora». La voz de su padre resonaba como un eco lejano, y el tiempo empezaba a enredarse. «Carlos, él es tu hermano». Mauá sintió que el aire se le escapaba. Su hermano, Carlos. Su vida acababa de desmoronarse de nuevo. La traición era escandalosa. Su mente trató de asimilarlo. Mientras tanto, la multitud se dispersaba. El caos se alzaba. «Lo siento, Irineu», dijo Carlos, su rostro ahora imperturbable. «Tu familia siempre ha sido un juego de ajedrez. Nunca estuviste en el tablero». Mauá miró a su alrededor. La fábrica en llamas, su hermana muerta, y ahora este nuevo mundo de secretos. La verdad estaba más complicada de lo que había imaginado. «¿Qué significa esto?», gritó tembloroso. «Todo lo que creía, todo fue una mentira». «No hay tiempo», dijo el padre mirando por encima del hombro. «La verdad es más oscura de lo que crees. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar, pero depende de ti decidir». En un instante, una explosión estalló detrás de ellos. Un grito resonó, un sonido horrible que retumbó en su pecho. Mauá se dio la vuelta justo cuando la batería de fuego se iluminó. Un grupo de encapuchados apareció, armados y decididos, dirigiéndose hacia ellos. Eran figuras que había visto antes, pero nunca había imaginado que todo esto era parte de un plan más grande. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó Mauá, tratando de no dejar que el pánico lo dominara.
¡El tiempo se acabó, Irineu!, gritó Carlos, y en ese instante los encapuchados abrieron fuego. El caos se desató. Mahua sintió el sudor helado rodar por su frente mientras buscaba refugio. ¿Dónde estaba su padre? Esos hombres no solo eran enemigos, traían un mensaje que él aún no comprendía. De repente, el mundo se oscureció de nuevo. Mahua vio caer a un hombre entre el humo. Un rostro conocido, el propio Ribeiro, caía a sus pies con un balazo en la frente. ¡No!, gritó Mahua, y en un solo impulso buscó a su familia. Lo último que vio fue la sonrisa burlona de Carlos. La verdad se desvanecía. Su padre, Carlos. Todo lo que había creído se desmoronaba en un torrente de fuego. ¿Podría salir de esto? ¿Conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Los ecos de la traición lo perseguirían, y al mismo tiempo sentía que el futuro se tornaba más oscuro e incierto. Las preguntas quedaban flotando en el aire, quiméricas e inalcanzables. ¿Quién era el verdadero enemigo en esta guerra familiar? La respuesta se adentraba en sombras que amenazaban con engullirlo todo. Pero en ese momento de caos, un destello de luz blanca iluminó el lugar, y de la bruma emergió otra figura. Era Laura. Su mirada resplandecía, y para su incredulidad no estaba muerta. Se acercó a Mahua con una expresión de serena determinación. Todo lo que creías saber está a punto de cambiar, dijo su voz grave y poderosa, como si estuviera revelando antiguos secretos. Mahua sintió que el suelo bajo sus pies retumbaba, y la confusión se mezclaba con una expectativa electrizante. Laura continuó, sin vacilar. He estado en el lado oscuro todo este tiempo, y ahora estamos juntos en esto. Mahua la miró atónito. ¿Qué significaba eso? Los puntos se conectaban de maneras que nunca habría imaginado. ¿Era posible que Laura estuviera involucrada en toda esta trama? El dolor se transformaba en complicidad. La luz que había esperado la trajo no solo como hermana, sino como a su más inesperada aliada. El desconcierto se apoderó de él. ¿Podía confiar en ella ahora? Las opresivas preguntas bombardearon su mente mientras la noche continuaba deslizándose hacia un abismo más oscuro. La verdad que había deseado conocer se estaba aproximando. Se oscurecía, y con ella venía la incertidumbre. Respiraba profundo Irineu. No había vuelta atrás. Todo era un caos, pero en la inquietud había una chispa de determinación. Un disparo se cortó en el aire, y de pronto el tiempo pareció detenerse. Mahua se quedó congelado, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿Quién había caído? El grito desgarrador de una mujer atravesó el aire. Un sonido que heló su sangre. Era Laura. Mahua se volvió hacia ella, y el horror lo invadió al ver que su hermana yacía en el suelo, con los ojos abiertos, la mirada fija pero sin vida. Sintió como si le arrancaran el corazón. El frío de la traición se convirtió en un calor ardiente que lo envolvió. En cuestión de segundos, su mundo se venía abajo. ¡No!, gritó, desesperado, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas buscaron su pulso. Pero ¿cómo podía ser? ¡No podía estar sucediendo! Tal vez aún había tiempo. Su mente se llenó de gritos y ecos. Las risas de Carlos resonando como un maldito canto de sirena en su cabeza. Fundido en la confusión, un vendedor de dulces había sido testigo de aquel caos. Escudriñaba la escena, notando pequeñas cosas. El brillo de un anillo de oro en el dedo de Carlos. Un gesto familiar. Un susurro apenas audible en medio del bullicio. «Fui yo quien lo llevó aquí», musitó Carlos, su voz bromeando mientras se retiraba, como si todo fuera parte de un juego macabro.
Mahua sintió que su cuerpo se llenaba de rabia. No solo había perdido a su hermana, sino que su amigo había sido el autor intelectual de aquella sinfonía de horror. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un hombre apareció entre la multitud que se había formado, alto, con una chaqueta negra y un rostro familiar pero distante. Mahua quedó paralizado. Era el conde Ribeiro, un viejo adversario. ¿Qué hacía él allí? Esto es solo el principio, Mahua, añadió Ribeiro, sus ojos chispeantes de satisfacción. Carlos no es el único que te juega en contra. Cada paso que diste fue monitoreado. Cada victoria tuya fue un ladrillo en la muralla que te sepultará. El mundo de Mahua se tambaleó. ¿Qué? ¿Ribeiro también estaba detrás de esto? Una traición. Otra. Todo un entramado de enemigos al acecho. A cada amigo nunca lo fue. ¿Por qué? Preguntó, la voz quebrada por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? Porque siempre quise ser tú, Irineu. La fama, el poder, todo lo tuyo. Te lo quitaré todo. Mahua sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Cuando Ribeiro dio un paso hacia adelante, algo brilló en su chaqueta. Un objeto metálico que nunca había esperado ver. Era el medallón que pertenecía a su padre. Un símbolo familiar que Mahua había creído perdido. ¿Por qué tenía Ribeiro ese medallón? Y entonces, en un giro inesperado, el rostro del conde empezó a transformarse. Mahua, atónito, vio cómo Ribeiro se desvanecía en sombras. Un remolino de luz envolvió el lugar, y antes de que pudiera comprenderlo, un instante sobrecogedor lo llenó. Cuando la luz disminuyó, todo había cambiado. Carlos estaba de pie, perfectamente ileso, pero ahora junto a él, una figura imponente que Mahua nunca habría podido imaginar. Era su propio padre, resurgido de un pasado que creía enterrado. «Padre», musitó Mahua, el suelo titilando bajo sus pies. «Sí, hijo, he estado más cerca de lo que piensas, pero no puedo explicarte ahora». La voz de su padre resonaba como un eco lejano, y el tiempo empezaba a enredarse. «Carlos, él es tu hermano». Mahua sintió que el aire se le escapaba. ¿Su hermano? ¿Carlos? Su vida acababa de desmoronarse de nuevo. La traición era escandalosa. Su mente trató de asimilarlo. Mientras tanto, la multitud se dispersaba. El caos se alzaba. «Lo siento, Irineu», dijo Carlos, su rostro ahora imperturbable. «Tu familia siempre ha sido un juego de ajedrez. Nunca estuviste en el tablero». Mahua miró a su alrededor. La fábrica en llamas, su hermana muerta, y ahora este nuevo mundo de secretos. La verdad estaba más complicada de lo que había imaginado. «¿Qué significa esto?», gritó, tembloroso. «Todo lo que creía, todo fue una mentira». «No hay tiempo», dijo el padre, mirando por encima del hombro. «La verdad es más oscura de lo que crees. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar, pero depende de ti decidir». En un instante, una explosión estalló detrás de ellos. Un grito resonó, un sonido horrible que retumbó en su pecho. Mahua se dio la vuelta justo cuando la batería de fuego se iluminó. Un grupo de encapuchados apareció, armados y decididos, dirigiéndose hacia ellos. Eran figuras que había visto antes, pero nunca había imaginado que todo esto era parte de un plan más grande. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó Mahua, tratando de no dejar que el pánico lo dominara. «El tiempo se acabó, Irineu», gritó Carlos, y en ese instante los encapuchados abrieron fuego. El caos se desató. Mahua sintió el sudor helado rodar por su frente mientras buscaba refugio. ¿Dónde estaba su padre? Esos hombres no solo eran enemigos, traían un mensaje que él aún no comprendía. De repente, el mundo se oscureció de nuevo. Mahua vio caer a un hombre entre el humo.
Un rostro conocido, el propio Ribeiro, caía a sus pies, con un balazo en la frente. ¡No!, gritó Mauá, y en un solo impulso buscó a su familia. Lo último que vio fue la sonrisa burlona de Carlos. La verdad se desvanecía. Su padre, Carlos, todo lo que había creído, se desmoronaba en un torrente de fuego. ¿Podría salir de esto? ¿Conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Los ecos de la traición lo perseguirían, y al mismo tiempo sentía que el futuro se tornaba más oscuro e incierto. Las preguntas quedaban flotando en el aire, quiméricas e inalcanzables. ¿Quién era el verdadero enemigo en esta guerra familiar? La respuesta se adentraba en sombras que amenazaban con engullirlo todo. Pero en ese momento de caos, un destello de luz blanca iluminó el lugar. Y de la bruma emergió otra figura. Era Laura. Su mirada resplandecía, y para su incredulidad, no estaba muerta. Se acercó a Mauá con una expresión de serena determinación. Todo lo que creías saber está a punto de cambiar, dijo, su voz grave y poderosa, como si estuviera revelando antiguos secretos. Mauá sintió que el suelo bajo sus pies retumbaba, y la confusión se mezclaba con una expectativa electrizante. Laura continuó, sin vacilar. He estado en el lado oscuro todo este tiempo, y ahora estamos juntos en esto. Mauá la miró, atónito. ¿Qué significaba eso? Los puntos se conectaban de maneras que nunca habría imaginado. ¿Era posible que Laura estuviera involucrada en toda esta trama? El dolor se transformaba en complicidad. La luz que había esperado, no solo como hermana, sino como su más inesperada aliada. El desconcierto se apoderó de él. Las opresivas preguntas bombardearon su mente mientras la noche continua deslizándose hacia un abismo más oscuro. La verdad que había deseado conocer se estaba aproximando, o tal vez iba a sumergirlo aún más en el caos. Tú no sabes quién soy realmente, Irineo, dijo Laura, y su voz sonó diferente, casi extraña. Una risa oscura se filtró entre sus palabras. Mauá frunció el ceño. ¿Qué estaba pasando? Ella sonrió, una sonrisa que no era su hermana, era inquietante. Nunca lo has sabido. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Laura levantó la mano. Un brillo extraño emergió de su palma. Mauá parpadeó confundido, y a continuación un chispazo de energía se disparó y atravesó la sala, envolviendo a todos en una nube oscura. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, gritó Mauá, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. ¡Despierta, Irineo! Este es solo el comienzo. La verdad es que todo fue un orquestado, un juego donde tú eras solo una pieza. Sus ojos resplandecían con un furor desconocido. La realidad se fragmentó a su alrededor. Mauá sintió que la fuerza de la traición se volvía contra él. Las luces parpadeaban. El mundo giraba. ¿Podría su propia hermana haber sido parte de esto? ¿Cuál era el verdadero juego que jugaban? Antes de que pudiera reaccionar, la energía lo envolvió, y una oscura verdad se reveló ante sus ojos. Mauá, atrapado en su confusión, entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La lucha había comenzado, pero esta vez el enemigo era más cercano de lo que jamás imaginó. Su futuro colgaba de un